me dijo la pastora le toca predicar el domingo, dije yo, Señor, yo digo amén, siempre digo amén, pero uno se complica y dice, Señor, ¿qué voy a poder ministrar para el domingo? Y el Señor me puso esta palabra fuerte en mi corazón, el corazón de un discípulo. Amén. Así que yo les quiero compartir esta palabra. ¿Qué es lo que es discípulo? ¿Qué significa discípulo? Primeramente, discípulo significa seguidor. Amén. Un seguidor. Una persona que recibe enseñanza por un maestro. Aquí en este caso nosotros somos seguidores de Cristo y nuestro maestro es el Señor y él es el que a nosotros nos enseña, ¿ya? Un discípulo requiere un tiempo de preparación y de capacitación y de ser instruido a través de la palabra del Señor. Porque nosotros vemos en la Escritura que el Señor preparó 12 apóstoles, los unió y les enseñó, les instruyó, los capacitó. ¿Para qué? Para una obra. Amén. Y eso es un discípulo. Y lo más importante es que el discípulo, sea varón o sea mujer, o sea hasta un niño, tiene que dar lo mejor de sí. Tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos. ¿Ya? Por eso necesitamos ser preparados por el Señor, capacitados por el Señor, instruidos, enseñados por el Señor, porque no podemos dar algo que no tenemos. Y eso es lo que el Señor hace con nuestras vidas. Nosotros somos discípulos de Cristo. Amén. Pero hay una diferencia entre un creyente y un discípulo. El creyente cree en el Señor, pero no se compromete con la obra de Dios. Pero un discípulo es un siervo comprometido, hace compromisos con Dios para esta gran obra. Amén. Ahora, hay características ¿cuáles son las características? Y son muchas las características de un discípulo. Pero yo les voy a nombrar las que yo consideré en mi corazón, conforme a lo que el Señor me iba ministrando, las características de un discípulo. Primero, el discípulo debe creer en el Señor. Amén. Como su Salvador y su Redentor. Y en este llamamiento que Dios lo hace. Amén. La segunda característica es la obediencia. La tercera característica es la fidelidad. La cuarta característica, amar al Señor y a las ovejas. La quinta es la negación. La sexta es el servicio. Y lo séptimo, hacer discípulos. Amén. Yo puse 7 características de un discípulo, de aquel varón o mujer que tiene el corazón de discípulo. Amén. Porque lo importante aquí es recalcar el corazón de un discípulo. Porque no todos van a tener el corazón de un discípulo. Y lo vamos a ver las razones por qué. Amén. Vamos a ver en 2 de Timoteo 1, que aquí vamos a hablar aquí vamos a hablar de la fe del discípulo. Porque un discípulo debe creer a quien él sirve. Amén. Aquí dice en 2 de Timoteo 1:5, aquí vamos a ver, en la Escritura dice, en el nombre del Señor, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avive el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. 9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada
en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Hasta ahí lo vamos a dejar. A ver, el 10 vamos a leer. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Amén. Aquí está hablando el apóstol Pablo con respecto a su hijo espiritual, ¿ya? Que le está recalcando él de esa fe, la cual él fue enseñado desde pequeño por su abuela y por su madre, por su abuela Loida y su madre Eunice, ¿ya? Que fue instruido él desde pequeño en la fe. ¿En quién? En Jesucristo Jesús. Amén. Y el apóstol Pablo aquí hace ese reconocimiento de su hijo espiritual Timoteo y lo insta y lo alienta a seguir este camino y le da consejo y le dice, por lo cual te aconsejo que avive el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Aquí hay un llamamiento del Señor. Aquí hay un corazón de discípulo. Timoteo era un discípulo fiel en lo natural y fiel en lo espiritual, porque era fiel a su apóstol, a su padre espiritual, Pablo, el apóstol Pablo, y era fiel al Señor también. Y se sujetó el apóstol Timoteo, el discípulo Timoteo se sujetó al apóstol Pablo en autoridad, porque reconoce que por la imposición de sus manos él estaba en este camino ahora, sirviendo al Señor, ¿ya? Y podemos nosotros ver aquí podemos ver aquí en la vida en estas dos cartas de Timoteo aquí que escribió el apóstol Pablo, de la vida de Timoteo, cómo fue la vida de él, consagrada, un discípulo comprometido con la obra del Señor, porque amaba al Señor, porque amaba a las ovejas, porque amaba el llamamiento que Dios le había hecho a su corazón para servir en el reino de Dios. Entonces, esa es la primera característica que tiene que tener un corazón de discípulo, un corazón comprometido con Dios, que le cree a Dios, amén, que sigue la obra del Señor independiente de todas las circunstancias que pueda vivir un discípulo. Nosotros estamos en la misma condición hoy en día, amén. Y lo más importante cuando el apóstol Pablo le dice en el versículo 1:8, dice, por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Qué maravillosa la palabra del Señor que nos dice, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Un discípulo siempre va a dar testimonio del Señor. Si para Él trabajamos para nuestro Maestro. Hemos aprendido de nuestro Maestro a través de todos estos años. Pero lo más importante es que rescatar, que tenemos que tener ese corazón de discípulo. Amén. Después nos está hablando el Señor de la obediencia. Podemos verlo en 1 Samuel 15:22. La importancia de la obediencia. 1 Samuel 15:22. Vamos a leer aquí en 1 Samuel 15:22. Dice así, en el nombre del Señor. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión
y como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Cuán importante es que nuestro corazón de discípulo obedezca a la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque si no hay obediencia, no hay ganancia. Si no hay obediencia, no hay galardón. Si no hay obediencia al Señor y sujeción a Él, nada podemos hacer. Porque un discípulo tiene que estar sujeto a la palabra del Señor. Nuestra vida tiene que estar sujeta a la palabra del Señor. No nos podemos salir del diseño de Dios. Un discípulo tiene que seguir el diseño perfecto del Señor para guiar nuestros caminos conforme al corazón de Dios. Por lo tanto, sin obediencia no vamos a tener nada. La desobediencia, el Señor la aborrece. Aborrece el Señor la desobediencia. Imagínense que dice el Señor, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. El Señor se agrada de nuestra obediencia. No sacamos nada con hacer muchos sacrificios. No sacamos nada con hacer muchas obras si primeramente no estamos sujetos en obediencia al Señor. Porque si yo estoy aquí ahora predicando, ya, es porque el Señor nos pone en este lugar y estamos sujetos a Él y obedecemos a Él, haciendo esta obra de predicar su palabra. Pero no lo voy a hacer yo a mi manera ni a la hora que a mí se me antoje, sino cuando Dios diga, cuando Dios le plazca. Y tenemos que predicar lo que Él nos ha enseñado, no lo que yo he aprendido en mi sabiduría humana, sino en la sabiduría de Dios. Amén. Dice, porque como el pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolo idolatría, la obstinación. No podemos ser rebeldes al llamado del Señor. Un discípulo, cuando es llamado, tiene que obedecer. Tiene que obedecer. Nosotros vemos a Abraham, obedeció a Dios. Vemos a Jacob, vemos a Noé y así seguimos viendo a través de la Escritura hombres que se sujetaron en obediencia al Señor porque el Señor los necesitaba para su reino. En la antigüedad, en el Antiguo Testamento, no todos tenían el privilegio de ser seguidores del Señor, porque no estaba en ellos, en todo ello, el Espíritu de Dios. Eran contados los que estaban sirviendo al Señor en el Espíritu. Entonces, por lo tanto, el Señor no se agrada de la rebelión, ni de la obstinación, que seamos tercos, obstinados, y que yo lo voy a hacer como a mí me plazca. El discípulo siempre está ahí humillado, sujeto, en obediencia al Señor. Amén. El corazón de un discípulo tiene que ser fiel. El corazón de un discípulo tiene que ser fiel. Nos vamos a San Mateo 24, 45. 24. Y dice aquí, en el nombre del Señor, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Nosotros tenemos que ser esos siervos fieles al Señor, en que tenemos que nosotros hacer una obra. Tenemos que alimentar a las ovejas del Señor como discípulos, y para eso fuimos llamados, para llevar la palabra del Señor. ¿Me buscas, papito? La otra. Aquí, estamos aquí. Si nosotros vemos aquí, en capítulo 25 de Mateo, la página siguiente nomás, en el capítulo
21. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. El Señor nos demanda una obra, llevar su palabra, somos discípulos. Él nos enseñó, nos ha preparado y nos sigue preparando diariamente para continuar con esta obra que nos la vamos a acabar hasta el día que nosotros partamos de esta tierra, y otros nos seguirán para hacer este trabajo, esta obra preciosa de transmitir la palabra del Señor. ¿Y quién es el siervo fiel? ¿Ya? El que multiplicó los talentos, el que multiplicó lo que el Señor le ha dado. Recordemos que el Señor nos dota de talentos, nos dota de dones para ponerlos por obra en el reino de Dios. Nosotros si pudiéramos ver todo lo que un discípulo es y tiene que hacer, sería interminable el decir todo lo que el corazón de un discípulo tiene que hacer, lo que tiene que tener un corazón de discípulo, ¿ya? Porque aquí no es decir ya yo soy creyente y eso es suficiente, no es suficiente. Por eso que cuando yo recordaba, mientras yo veía esta palabra que el Señor me daba, el corazón de un discípulo, me recordaba de la palabra que ministró un día domingo también el pastor, mi esposo, cuando hablaba de que toda la palabra es útil, ¿ya? Para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir. Nosotros como discípulos tenemos que pasar por ese proceso del Señor para poder hacer la obra, porque yo no puedo ir a predicar algo que yo no tengo primeramente. Si yo no le soy fiel al Señor, difícilmente voy a poder predicar, porque si no hay fidelidad, no hay obediencia, no creo en Dios, ¿cómo voy a dar algo que yo no tengo? ¿Cómo voy a compartir una palabra si primeramente esa palabra no se ha hecho viva en mi vida? Porque todo comienza por ahí, cuando la palabra de Dios se hace viva en uno primero, para que esa palabra luego tenga autoridad. El Señor tenía todos los requisitos. Él era Dios mismo, es Dios mismo, Él es fiel, él es obediente al Padre porque siempre hizo y lo que el Padre le decía que tenía que hacer, era fiel en la obra de Dios, iba donde el Padre le decía que tenía que ir y tenía que hablar. Todo lo que el Señor hacía era lo que el Padre le decía. Entonces vemos que un discípulo tiene que ser fiel y que tiene que multiplicar lo que Dios le ha dado. Un discípulo multiplica lo que Dios le ha entregado como dones, como talento, como su gracia, su sabiduría. Estamos hablando de la fidelidad, ¿verdad? Y nosotros podemos ver en Números 12 y 17 cuando dice: no hacía mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Uno ve al siervo Moisés, al libertador de Israel que lo sacó de Egipto, le fue fiel al Señor. Le fue fiel al Señor hasta el último momento. Que Dios se agradó de él, de su fidelidad, que era manso y humilde. También tenemos que nosotros ser imitadores de aquellos siervos fieles que tuvo el Señor. El mismo rey David le fue fiel. No hablemos de los errores que uno puede cometer. No, si uno va a cometer errores involuntarios, no conscientes, porque sabemos que la palabra de Dios nosotros tenemos que seguirla, tenemos que guardarla, amarla y ser obediente a ella.
¿Ya? Sé que va a haber una lucha constante en nosotros por mantenernos fieles al Señor como discípulos de Él. Pero aquí estamos, permaneciéndole fieles a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que estamos viviendo, a pesar de las aflicciones, a pesar de las tormentas que vienen a nuestras vidas, a pesar de toda adversidad. Aquí estamos firmes. Estamos firmes en el Señor, siéndole fiel. Después tenemos la cuarta característica. El corazón discípulo ama al Señor y ama a las ovejas del Señor. Porque las ovejas no son nuestras, son del Señor. Y nos vamos a ir, por favor, a San Juan 21:15. Al Evangelio de San Juan 21:15. Que tiene un subtítulo aquí, apacienta mis ovejas. Y dice así: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decir la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, que cuando eras más joven, te ceñías e ibas donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tu mano y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras ir. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió: sígueme, sígueme. Amén. Aquí estamos viendo cómo el Señor le pregunta a Pedro 3 veces si le ama. Yo cuando leí estos versículos hace mucho tiempo atrás, no lo entendía. Pero llegó el momento en que el Señor me mostraba aquí ¿por qué le preguntaba tantas veces el Señor a Pedro si lo amaba? Porque un discípulo, si no ama a su Señor y no ama a sus ovejas, no sirve para el reino de Dios. ¿Ya? Tenemos que amar a las ovejas del Señor, para poder guiarlas por las sendas rectas que el Señor nos muestra a través de su palabra, Amén. Por eso que el Señor sabía que Pedro lo amaba, pero a veces el Señor lo hace que se estremezca en nuestro corazón. ¿Hasta qué punto nosotros le amamos y amamos a sus ovejas? ¿Hasta qué punto nosotros vamos a estar ahí para el servicio de la obra de Él? Como decía al principio, un discípulo que tiene el corazón de discípulo tiene que dar lo mejor de sí. Tiene que dar lo mejor de sí. Amén. Y cuando le dice el Señor, de cierto te digo, que cuando eras más joven te ceñías e ibas donde no querías. Perdón, que ibas donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tu mano y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Aquí le está hablando, está hablando aquí, San Juan habla, el Señor le está diciendo aquí, cuando eras joven te ceñía y ibas a donde querías. Claro, porque cuando uno es joven y uno está en el mundo, uno va a donde quiere y hace lo que quiere.
Pero cuando viene el Señor a nuestra vida, nos toma de nuestra mano, Él es el que nos conduce ahora por su camino. Y Él nos va a llevar muchas veces a donde nosotros no queremos ir. Por eso es que el Señor le preguntó 3 veces, le preguntó a Pedro si le amaba. Porque su vida iba a cambiar absolutamente, iba a dar un vuelco de 360 grados, porque ya Pedro no iba a ir donde él quería, porque recordemos que Pablo era bien impulsivo, Pedro era bien impulsivo, ya, y bien llevado a su idea también. Pero aquí el Señor le estaba diciendo, cuando tú estabas en el mundo, tú hacías lo que bien te parecía, hacías lo que tú querías, pero ahora no va a ser así. Porque ahora yo te voy a conducir, ahora yo te voy a llevar, ahora tú vas a hacer lo que yo te diga, no lo que tú quieres. Y te voy a llevar a lugares donde tú no quieras ir. Porque así el discípulo tiene que obedecer a su maestro, ¿ya? Y muchas veces el Señor nos va a llevar a lugares que nosotros no nos gustaría estar. ¿Por qué? Porque si no tenemos ese corazón de discípulo, vamos a querer estar en los lugares más cómodos, donde no vamos a tener contienda, donde no vamos a tener que pasar malos ratos, no vamos a tener que estar lidiando con las personas, con caracteres distintos, ya contendiendo con muchos a veces. Ese es lo que, el que no tiene el corazón de discípulo va a querer esa comodidad, pero el que tiene el corazón de discípulo sabe que tiene que estar dispuesto a hacer la voluntad del Señor, que va a tener que tomarse de la mano del Señor y hacer su voluntad, obedeciendo. Y que el Señor nos va a conducir a donde Él quiere, no donde nosotros queramos. Y muchas veces vamos a estar en lugares que nos va a ser de luchas, ¿ya? Recordemos que cuando el Señor mandó a Israel a reconocer la tierra prometida, mandó a 12 espías. ¿Qué se encontraron? Gigantes. Y no les gustó. Pero hubieron 2 discípulos ahí, que a pesar de lo que vieron, a pesar de que vieron dificultad, a pesar que vieron gigantes, que vieron ahí que no iba a ser fácil tomar aquella promesa, ellos le creyeron a Dios. Y decidieron, ¿ya?, tomar ese desafío, aunque no era fácil hacerlo. Amén. Entonces, vamos a tener que aprender a obedecer y seguir al Señor a donde nos lleve. Y yo recuerdo cuando yo comencé mi ministerio, me llamaron para ir al hospital, me pidieron que fuera a orar por una persona. Claro, yo en todo mi ímpetu, recién comenzando, con todo el amor del Señor, ¿ya? Yo partí al hospital, pero nunca me imaginé que fuera tan difícil. Tan difícil ir a un hospital y encontrarse con lo único que uno ve es dolor, enfermedad, aflicción. Hasta la muerte uno ve allá en el hospital. Y no me fue fácil, ¿ya? No me fue fácil llegar al hospital, y cada vez que yo iba al hospital era una lucha constante. Yo tenía que entrar haciendo guerra, orando y alabando al Señor cuando iba entrando al hospital, porque para mí yo sentía que los demonios estaban ahí a mi alrededor tratando de cerrarme las puertas para que yo no entrara, poniendo ¿qué? Queriendo poner temor en mí. Ahí está la muerte, ahí está la muerte, ahí está la muerte, ¿ya? Pero sin embargo el Señor, aunque mi corazón y mi carne muchas veces no quería entrar, pero yo tenía que obedecer al Señor, porque me llevó a un lugar que a mí no me gustaba. Incluso me llevó hasta la morgue, lugar que yo siempre le hice el quite a la morgue. Y me tocó ir a vestir al hijo de mi hermana Ida, a Roberto. Ella me llamó, yo le dije, hija, con su familia vista a su hijo nomás, yo me quedo afuera esperando. Claro,
me quedaba afuera esperando, que comodidad para mí, ya, quedarme afuera esperando. Yo le dije, cualquier cosa usted me llama nomás, pero en el fondo de mi corazón no quería que me llamara, porque yo no quería estar ahí adentro, enfrentándome a la muerte. Pero ella me llamó la hermana Ida para ayudarle yo a vestir a su hijo. Fue muy difícil para mí, pero lo hice porque sabía que yo me había comprometido con el Señor a obedecer, a serle fiel, a ir donde Él me dijera que tenía que ir. Y tuve que obedecer. Después me la lloré toda así. Me llamé a mi esposo y le conté y lloré a mares porque yo tuve que enfrentarme a la muerte. Pero ¿saben qué? El Señor a uno le va enseñando en el caminar en el reino del Señor, aunque el camino no es fácil, siempre va a ser pedregoso y vamos a tener obstáculos, vamos a tener enemigos, adversarios, de todo. Pero una medida que va haciendo la obra de Dios, el Señor lo va haciendo más fuerte a uno. Y el ejercicio de hacer esto nos ayuda muchísimo. Yo comencé saliendo a predicar a muchos lugares en mis comienzos. A donde me llamaban estaba ahí, ¿ya? Y eso me ayudó, porque sé que el Señor siempre está con uno, ayudándole en todo. Amén. Así que hay que ser valiente y esforzado. Un discípulo del Señor que ama a Dios y ama su obra es valiente y esforzado. Por algo el Señor le dice a Josué, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. El apóstol Pedro también tenía que conocer esta verdad, que el Señor que estaba ahí, que el Señor le decía que tenía que ser valiente y esforzado, y que Él estaría con él permanentemente ayudándole en todo. Y sabemos que Pedro obedeció, y que Pedro entendió, y que Pedro amó al Señor tanto como amó a las ovejas del Señor. Por algo fue un discípulo del Señor. Amén. Nos vamos a ir ahora al la quinta característica, la negación. Y nos vamos a ir a San Lucas 14:25, por favor. Al Evangelio de San Lucas 14:25. Y que dice así, que tiene un subtítulo que dice, lo que cuesta seguir a Cristo. Dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y en el versículo 33 dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Aquí está la negación. Aquí está la negación de un discípulo. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, hermano, mujer, hijo, hermana, hermano, también aún nuestra propia vida, dice el Señor, no puede ser mi discípulo. El Señor no nos está diciendo que aborrezcamos a nuestra familia, sino que lo pongamos a Él en primer lugar. Que Él sea lo primero en nosotros, en nuestro corazón, porque somos hijos de Él, somos discípulos de Él, le amamos y por eso estamos en su reino, para hacer su obra, para obedecerle, por amor a Él. Y si no lo ponemos en primer lugar, difícilmente vamos a poder desarrollar lo que Dios nos ha dado como propósito en nuestras vidas, el predicar su palabra para que muchos sean salvos. Y dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo.
Todos tenemos que cargar la cruz de Cristo, como Él cargó la de Él, ¿verdad? El Señor se negó, y por eso, porque se negó, cargó esa cruz, por amor a nosotros. ¿Acaso nosotros no nos vamos a negar por amor al Señor y por amor a las almas, a también tomar esa cruz del Señor para poder llevar a salvación a muchas almas? ¿Acaso no nos vamos a negar nosotros? El Señor se negó. Y recordemos que Él fue molido, azotado y herido, humillado, vituperado por nuestras rebeliones. Por eso el Señor nos hace entender que tenemos nosotros que negarnos a nosotros mismos y aún aborrecer nuestra propia vida, no darle importancia. El apóstol Pablo decía, todo lo tengo por basura. Todo lo que él poseía, porque cuando dice aquí en el versículo 33, así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. El apóstol Pablo renunció a todo lo que tenía. No le dio importancia a lo terrenal que él tenía, porque sabía que su galardón iba a ser sobremanera grande, allá arriba en los cielos. Por eso se negó. El apóstol Pablo dio su vida completa al reino del Señor. Él dio su tiempo para él en todas las áreas de su vida. Aún él no tenía mujer. Él tenía el don de continencia, que no todos lo tienen. ¿Ya? ¿Por qué? Porque después de ser un perseguidor de la iglesia, cuando el Señor se presentó a su vida, Pablo entendió la verdad, entendió que él estaba siendo contrario al Señor, entendió que su Salvador era Jesucristo, a quien él le perseguía, que él era su Redentor, que era el que lo justificaba de todos sus pecados. No era la ley, sino era el Señor que le justificaba. Y fue llamado, aún siendo perseguidor de la iglesia, pero él se entregó por entero, toda su vida la entregó. El apóstol Pablo, si nosotros recordamos su vida, fue perseguido, estuvo en peligros de muerte, tuvo hambre, tuvo sed, pasó todas las penurias de vida por haber, porque tenía el corazón de discípulo. Y no le importó eso, le importó más amar a Dios y su obra que su propia vida, y su propio bienestar, su propia conveniencia, su comodidad, todo lo negó. Se negó absolutamente por amor al Señor y a la obra de Dios. Si nosotros vemos en la Escritura, todos los siervos que vemos se negaron. Todos se negaron. Noé se negó, lo llamaron loco, pero no le importó. Pero salvó él y su casa. Jacob también se negó, no le importó quedar cojo después que el ángel le tocara y lo dejara cojo. No le importó, porque le importó más la bendición de Dios, el regalo de Dios, que su propia vida. Moisés, David, y así se podemos nombrar y nombrar y nombrar. Todos los siervos del Señor se negaron a sí mismos por amor al Señor. Amén. Bendito sea el Señor, y nosotros tenemos que negarnos también a nosotros mismos, y muchas veces nos cuesta negarnos. Muchas veces nos cuesta negarnos. Muchas veces queremos la comodidad de nuestra casita, levantarnos a lo mejor tarde, y a lo mejor no ir a la reunión porque hoy día quiero descansar, porque nos da flojera, porque nos da pereza, pero no sabemos la ganancia que tenemos a ser discípulos del Señor. No nos imaginamos
lo que el Señor ha preparado para sus hijos, para todos sus discípulos. Vamos a ir a la sexta característica, que es el servicio. Bueno, vamos a ir a San Lucas 22. San Lucas 22. 22 del 24 al 27, y que tiene un subtítulo, dice la grandeza en el servicio. Amén. Y dice así en el nombre del Señor. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Aleluya, bendito Dios. ¿Qué es lo que nos ha enseñado el Señor a nosotros? A servir. A servir, siempre estar dispuesto a servir a los demás. En todo lo que se requiera, el servicio es parte del corazón de un discípulo. Un discípulo cómodo que no quiere hacer nada no sirve. No le sirve al Señor, un discípulo cómodo. Recuerdo en una de las cartas de los apóstoles cuando dice que ¿por qué están sirviendo a la mesa los discípulos, ya? Cuando ellos deben estar enseñando y otros deberían ser los que tienen que estar sirviendo, para ellos dedicarse a la enseñanza de la iglesia. ¿Y por qué servían ellos? Porque tal vez no había quien estuviera dispuesto a servir. Quien dijera, aquí estoy yo para servir, yo voy a ayudar. Porque muchas veces, cuando se le invita a la iglesia a ser partícipe de reunirse para servir en alguna actividad de la iglesia, son poquitos los que levantan las manos y generalmente siempre son los mismos. Y el resto no son servidores. Total, para que lo haga el hermano, total, el hermano lo hace bien. No dejemos al hermano si él trabaja bonito. ¿Ya? No, el hermano tiene ese corazón de servicio, yo no lo tengo. No, señor, aquí la cosa no es así. Un servidor de Cristo tiene que estar siempre dispuesto a estar ahí presente cuando se le necesita. No para estar cuando yo quiero, sino cuando Dios lo requiere, ahí tiene que estar un servidor del Señor. Un discípulo sirve. Si tiene que servir a las mesas, sirve a las mesas. Si hay que lavar platos, lava los platos. Si hay que fregar ollas, friega las ollas. Si hay que ayudar a una hermana en su casa porque está enfermita y no puede hacer sus cosas, no puede cocinar, vamos, ayudémosla, vamos a limpiarle su casa, vamos a cocinarle. Ese es un discípulo que le sirve al Señor. El que sabe servir y lo hace con amor, no por imposición obligada, sino porque le nace en su corazón ir a servir. Yo aquí a las hermanas, cuando hacíamos alguna actividad y nos reuníamos todos, íbamos a la casa de una hermana y nos juntábamos todas a compartir en coinonía como hermandad, yo le enseñé a la hermana que nadie se mueve, nadie se va antes sin que dejemos la casa como la encontramos. Porque no tiene por qué la dueña de casa, la hermana que es dueña de casa, quedarse con todo el desorden, los platos sucios, todo lo que se ocupó y dejarla que ella lo haga sola. No es así. Siempre le enseñé a la hermana, hijita, aquí vamos todos a trabajar, vamos a lavar todo, vamos a guardar todo y vamos a dejar tal como encontramos. Porque eso habla bien de los discípulos del Señor. Ese es un buen testimonio que nosotros dejamos. Y cuánto más para los incrédulos.
¿Cuánto más para los incrédulos que piensan que los cristianos nosotros somos un aprovechado? Que siempre queremos sacar provecho de donde vamos. Y no es así. El incrédulo tiene que ver a un discípulo que tiene un espíritu servidor ahí, que siempre está ayudando en lo que puede, aunque sea pequeño, pero estar ahí. Si nosotros nos vamos a San Juan 13:13, por favor. San Juan 13:13. Ay, ¿dónde está 13:13? No, 13:13. Ay, perdón. Ay, ya me confundí. Aquí está. 13:13. Aquí está. San Juan 13:13 dice: vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Amén. Aquí el Señor nos dejó un ejemplo maravilloso. Él, siendo Señor y Maestro, lavó los pies de sus discípulos. Pero, mire, yo creo que a nadie le gustaría, yo creo que, bueno, ahora siendo discípulo del Señor uno lo va a hacer, pero antes yo creo que muchos de nosotros nunca lo hubiese hecho, porque estar lavando los pies de una persona, a lo mejor a muchos no les va a gustar, ¿ya? Es denigrante tal vez para muchos, pero el Señor nos enseña que tenemos que hacerlo, ¿ya? Humillarnos por amor, servir por amor, aunque el trabajo a lo mejor no sea para uno placentero, pero debemos hacerlo. El Señor nos dejó un gran ejemplo, un gran ejemplo. Señor, Maestro y Señor. Qué maravilloso que el Señor, Él siendo Rey soberano Dios, se humilló. Amén, mostrándole a sus discípulos que a él debieron haber lavado los pies, pero Él mostró que Él vino a servir y no a ser servido. Y eso es lo que tenemos que ser los discípulos del Señor, que nosotros fuimos llamados al servicio de la obra de Dios y no para que nos sirvan. No para que nos sirvan. ¿Ya? Lamentablemente hemos conocido siervos que no los voy a nombrar, no viene al caso, pero lo que yo quiero rescatar de todo esto, que muchos de estos siervos vinieron a nuestro país para ser servidos y no para servir. Y nosotros donde vayamos vamos a servir. Para eso fuimos llamados, para el servicio de la obra del reino de Dios. Amén. Y vamos a ir al séptimo y última característica, y que son muchas las que hay, pero yo rescaté estas 7, que es hacer discípulos. Y nos vamos a ir a Mateo 28, al Evangelio de Mateo 28, 19. Dice así en el nombre del Señor: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros
todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El Señor nos llamó a ser discípulos, a formar discípulos. ¿Cómo me dijiste? Sí, nosotros tenemos que engendrar discípulos. Hacer discípulos, ¿por qué? Porque este mundo es inmensamente grande, somos pocos y no podemos alcanzarlo todo. Por eso que es necesario que nosotros formemos discípulos. El Señor formó 12. ¿Para qué? Para que se expandiera la palabra del Señor, para que se expandiera la sana doctrina, el Evangelio de Jesucristo. Ahora la tierra es inmensamente grande, demasiado poblada, que no alcanzamos a llegar a todo lugar. Pero si formamos discípulos, la palabra va a correr como río, va a llegar hasta el último rincón de la tierra. ¿Y por qué tenemos que hacer discípulos? Porque hay una comisión que nos ha sido demandada. ¿Qué es lo que dice el Señor? Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones. ¿Por qué? Porque hay que ir a hacer la gran comisión, dar vista al ciego, oído al sordo, apertura de cárcel a los presos, libertar a los cautivos, ¿ya? Resucitar los muertos, literales y también espirituales, porque hay muchos muertos espirituales. Por eso que tenemos que formar discípulos, para que esta palabra maravillosa del Señor corra como un río y el Señor pueda obrar, el Señor se pueda glorificar haciendo milagros y prodigios. Y aún los discípulos harán cosas mayores que las que el Señor hizo cuando estuvo en la tierra. Mayores obras haremos nosotros si aún estamos en esta tierra. Y gloria a Dios si el Señor nos da la oportunidad de estar todavía presente en esta tierra para hacer la obra maravillosa de Él y ver sus maravillas, sus prodigios, sus milagros y sus señales. Bendito sea el Señor, porque hay mucha necesidad en esta tierra del conocimiento de la palabra del Señor, del conocimiento de Cristo Jesús, que Él es nuestro Salvador y Redentor. Así que la responsabilidad, yo pensaba antes que la responsabilidad la tenían solamente los pastores, los siervos de la iglesia, y no es así. La responsabilidad se la dio a toda la iglesia el Señor, porque sabía el Señor que este mundo iba a crecer de tal manera que iba a ser inalcanzable para unos pocos predicar el Evangelio. Por eso que tiene que ser preparados los discípulos, ¿ya? Por eso que las hermanas, nosotros las estamos llevando ahora que ellas también hagan sus devocionales y vayan aprendiendo, y en esta práctica van a ir adquiriendo más sabiduría de Dios, porque esto nos hace leer la palabra, nos hace escudriñar cuando le dicen a uno tiene que predicar, y uno se pone nervioso y dice, ¿qué voy a decir? Claro, porque si uno no está siendo instruido en la palabra, difícilmente va a poder decir, ¿qué voy a predicar? Pero ustedes ya ¿cuántos años llevan en el Evangelio? Las que llevan años ya, ¿no deberían estar también entregando una palabra? Porque los pastores, hermanas amadas, hermanos, también necesitamos oír una palabra de aliento de la hermandad de la iglesia. También nosotros necesitamos ser alimentados, también necesitamos ser alentados, porque nosotros somos seres humanos como ustedes, con necesidades como ustedes. Por lo tanto, necesitamos nosotros también que las hermanas también prediquen, ¿ya? Y van a ver que eso les va a ser de tal bendición, porque cuando tenemos problemas, alguna aflicción, porque hay luchas, pero cuando uno predica la palabra de Dios o ministra a alguien con la palabra de Dios, ustedes no se imaginan la bendición grande que uno tiene. Porque el corazón de uno se llena de tal forma que parece que todos los problemas se hicieron la nada cuando los problemas los hacíamos tan grandes y el Señor lo hace, se fuman. Y el Señor nos hace entender, aquí estoy yo.
siempre voy a estar yo aquí con ustedes. Siempre fiel. Si nosotros somos fieles, Él es más fiel que nosotros. Amén. El Señor nunca nos va a dejar, ni nunca nos va a desamparar. Todo lo contrario. Por eso, lo que más anhelamos, yo creo que todos anhelamos, lo que servimos al Señor, tener ese corazón de discípulo. No ser un simple creyente, un simple oidor de la palabra de Dios, sino también un hacedor de ella. Porque no nos sirve solamente creer. No nos sirve solamente creer en el Señor Jesucristo, sino que también, porque si los demonios creen y tiemblan. Imagínense, si los demonios también creen y tiemblan en la presencia del Señor, cuánto más nosotros que tenemos el Espíritu de Dios, que el Señor nos muestra su verdad, que nos muestra su palabra, que nos enseña, nos redarguye, nos instruye, nos corrige. Cuánto más nosotros debemos estar ahí prestos para el Señor, para esta gran obra que el Señor nos ha llamado. Por amor a esta generación, por amor a nuestra familia, por amor a los esposos, a los hijos, los hermanos, a los sobrinos, nietos, tíos, primos y toda la familia. Es cosa que nosotros nos dispongamos no solamente a ser un creyente, sino realmente a ser un discípulo. El discípulo es comprometido con la obra de Dios. El discípulo hace compromisos con Dios, pero no para romperlo y quebrantarlo de la noche a la mañana. El discípulo, el que tiene corazón de discípulo, sabe que va a tener que estar hasta el final con el Señor. Venga lo que venga, estemos como estemos, tenemos que estar ahí al pie del cañón. Porque la convicción que tenemos que si el Señor está con nosotros, nos da una paz interior tremendamente grande. ¿Saben que ayer en la noche ya, no, la tarde, la tardecita, se levantó un viento, hijas queridas, aquí, y una lluvia tan intensa que yo veía, parecía que era como esos tornados que han habido ahora último en Estados Unidos y en muchas partes del mundo. Y se estaba entrando el agua por los ventanales aquí a la galería donde estamos, al ladito de donde hacemos el culto, la reunión. Y parece que el viento iba a botar todo. Me puse a clamar al Señor, porque realmente era impactante lo que estábamos viendo. Y clamaba al Señor y pedía perdón, Señor. Nosotros hemos destruido toda la obra de las manos de Dios. Y ahora es tiempo de restablecer todo lo que hemos destruido nosotros. Ahora hay que restablecer todas las cosas. Nosotros como hijos del Señor, la naturaleza gime por la manifestación de los hijos de Dios, porque la naturaleza está sufriendo. Está sufriendo la naturaleza. ¿Cuánto más el ser humano que está padeciendo todas estas catástrofes que hay? Era impresionante lo que vivimos ayer. Realmente, la lluvia y el viento que parecía que... Y Señor, gracias al Señor que siempre cuida este techo, cuida este lugar, cuida nuestras vidas, porque tenemos la cobertura de Dios. Un discípulo del Señor siempre va a tener la cobertura de Dios. Siempre. Así que, por eso, hija mía, amada, hermana, siervos amados, que el Señor nos dé el corazón de discípulo. Amén. Y yo quiero leerles un versículo del Salmo 51, 10, que esto es para finalizar. Amén. Salmo 51, 10. Que es lo que debemos tener todos. 51, 10. Y dice así: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Qué maravilloso. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio
y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ese tiene que ser nuestro corazón como discípulos del Señor. Un corazón limpio y un espíritu recto delante del Señor. Y en 2 de Timoteo, el último versículo que les voy a leer, 2 de Timoteo 2:15, dice así en el nombre del Señor: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Amén, Señor. Queremos ser discípulos aprobados por ti, Señor. Queremos ser de esos discípulos diligentes, prestos siempre ahí a presentarnos delante de ti, Señor, como un discípulo aprobado, que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Nuestro testimonio, no nos olvidemos, amado hermano, la palabra de verdad, de la cual no tenemos que avergonzarnos, es la que tiene que estar escrita en nuestra mente y en las tablas de nuestro corazón. Para tener ese corazón de discípulo. Amén. Voy a hacer una oración para finalizar la palabra del Señor y darle gracias por esta oportunidad que el Señor me ha concedido. Amén. Amén. Vamos a orar en el nombre del Señor. Padre, vamos ante tu presencia, Señor Jesús, agradeciéndote, oh Dios Todopoderoso, por esta mañana, por esta palabra preciosa, Señor. Danos, Señor amado, ese corazón de discípulo, ese corazón, Señor, conforme a tu corazón, Señor, mi Dios, Padre, porque anhelamos hacer tu obra en esta tierra, porque anhelamos, Señor, mi Dios, Padre, ser siempre aprobados por ti en todo lo que hacemos y que nunca nos avergoncemos de predicar tu palabra, Señor amado, y que usemos bien esta palabra, no para nuestro provecho, Señor, sino para el reino tuyo, amado Dios, Padre, porque esta palabra santa y pura, Señor, mi Dios, no es para, Señor, nosotros tomarla y usarla como a nosotros nos conviene, Padre mío, sino que usarla con el temor de Dios, predicarla con el temor tuyo, Padre eterno, no para sacar beneficios de ella y enriquecernos a costa de tu palabra, Padre. Pon temor en nosotros, Señor amado. Pon, Señor amado, mi Dios, ese temor reverente, Señor, en nuestro corazón de saber que te servimos a ti, Padre, y que tú nos pedirás cuenta de todo lo que hagamos en esta tierra. Crea en nosotros un corazón limpio, como clamaba tu siervo, Señor, mi Dios, David, Padre, Señor, y un espíritu recto dentro de nosotros, Padre, que nada nos desvíe de tus caminos, Señor, mi Dios, Padre, porque sabemos que llegaremos a tu presencia, a tu tribunal, y tendremos que rendirte cuenta de lo que hicimos, Señor, en la tierra, y aún de lo que no hemos hecho, Señor. Por eso queremos ser aprobados por ti. Ayúdanos, Señor, a tener ese corazón de discípulo para hacer todo lo que tú nos demandes, Señor, mi Dios. Y cuando tú nos preguntes, ¿quién irá por mí? Nosotros diremos, heme aquí, Señor, envíame a mí, que yo iré, Señor, mi Dios. Padre, para hacer esa gran obra gloriosa y maravillosa. Gracias, Padre. Gracias te damos, Señor. Bendecimos tu precioso nombre, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Aleluya.